hoy me encuentro en el Torcal de Antequera, en uno de esos enclaves canteriles de la sierra, de esos maestros picapedreros. Y os voy a contar una historia espectacular, increíble. No es una leyenda, sino un hecho histórico que sucede a principios del siglo XX aquí en Antequera, y tiene que ver mucho con las ruedas de molino, como las que vemos aquí, con los maestros picapedreros del Torcal, los maestros molineros de la ribera de los molinos, de la ribera de la villa, con el país vecino Francia, tuvo que ver muchísimo en esta historia, pero sobre todo con nuestro típico dulce de Navidad, el mantecado antequerano. ¿Cómo llego yo a esta historia? Esta historia me la cuenta uno de los lugareños de la Sierra del Torcal. Y a través de esa recopilación de la memoria oral de las tierras de Antequera, a través de esas personas más mayores, llego a esta historia. Vamos a descubrirla. ¡Qué grande el amigo Talango! Talango, ¿cómo estamos? Yo estoy bien, hombre, estoy bien. Qué vuelta más bonita hemos dado por ahí por la sierra, ¿eh? A ver, pero, hombre, estoy bien, pero ya con mis años encima. Normal, la vida, ¿verdad? Los años pasan. Los años pasan y los años no perdonan. Estamos. Los años no perdonan. Hay que ver la historia aquella tan bonita de las ruedas de molino del Torcal, ¿eh? Y sí, de hombre, los franceses, ¿eh? Y de los franceses. Vinieron unos franceses y cambiaron la rueda de molino. Cambiaron la rueda de molino por las del Torcal y tener unas ruedas de molino que eran pero aquello era de piezas, con unos aros se le ponían unos aros para que cogieran a la piedra. Para que cogieran a la piedra. Aquellas cambiaron el sabor de los mantecados. Sí. Aquella historia que tú me contaste totalmente verdad. Sí. Yo luego me puse a estudiarla en el archivo y encontré una publicación que cuentan cuando vienen esos comerciantes franceses y nos cambian la rueda a los maestros molineros, a los maestros de los molinos de la molienda, y cambian la rueda del Torcal, la rueda torcaleña, por la rueda de Francia. Sí, pero luego la gente probaba los mantecados y no le gustaba el sabor, porque la harina era muy fina, muy refinada, y entonces la textura del mantecado antequerano cambió. Y entonces tuvieron que coger otra vez. Y decir la verdad, y tuvieron que decir la verdad, que habían cambiado la rueda del Torcal. La rueda del Torcal por la francesa. Por la francesa, hay que ver, ¿eh? Cuántas historias tenemos ahí en la sierra, ¿eh? Cuántas. Todavía vemos, por cierto, todavía vemos ruedas de molino por ahí abandonadas. Muchas veces. Esos son los fallos de los picapedreros. Claro, y muchas que desconcharon. Sí, que le sale una veta. Y ya no sirven para la molienda. Claro, y luego que salían cuando le hacían el buquete que le hacían por medio, pues entonces muchas se estropeaba. Hacer el buquete por medio se estropeaba. Exacto. Y había muchos buquetes que tenían fallo, entonces ya no servía porque el mecanismo ya no lo puede coger. No lo puede coger, ya cogía orgullo a la piedra y no moría bien. Gracias por compartir conmigo aquella historia tan bonita de las ruedas de molino y de aquellos franceses que vinieron para cambiárnoslas. Gracias. La gracia a ti siempre. Venga, dale un saludo a Antequera, Pepe. Venga, saludo a Antequera, aquí del Talango. El Talango, 4 veces campeón del mundo de tiro de honda. Eso lo tienen muy poquito, por no decir ninguno. El pastor del Torcal. El pastor del Torcal. Y mirad, estamos por la parte de atrás del Pilón de la Cruz. Mirad qué pedazo de rueda de molino. Ahí que se quedó a medio terminar, casi prácticamente ya terminada.
el orificio del centro le faltaba y seguramente es por algún pelo o alguna veta que le sale y no se termina. O simplemente porque el maestro picapedrero, el maestro pedrero, cantero, como queramos llamarlo, pues le sucedió algo y no termina de labrarla. Estas son las piedras que quisieron cambiar los franceses por por aquellas de piezas de aro que, no que molían muy fino, y esta era la harina más vasta, y salían los dulces, salían mucho mejor, salían con mejor paladar que las otras, porque, porque las otras las hacían muy finas, y aquello no sabía ni a mantecado. Y nos encontramos en el antiguo pósito de Antequera. ¿Qué era el antiguo pósito? Era el almacén de granos de las tierras de Antequera, hoy reutilizado como archivo municipal. Y aquí, en el archivo municipal, me doy de forma totalmente de sorpresa, me doy con esa historia que me contaban los lugareños de la Sierra del Torcal, con esa historia de ruedas de molino cambiadas por otras ruedas que venían de la Ferté, de esa ciudad de Francia, y que refinaban hasta la saciedad la harina para luego realizar el típico dulce antequerano de Navidad, el mantecado. Y de forma totalmente causal, buscando un día información para otra investigación que me encontraba realizando, estoy hojeando un ejemplar de Antequera por su amor, una antigua revista que se editaba en las tierras de Antequera. En aquel ejemplar era el extra de la Feria de Agosto de 1930, realizaban un artículo sobre el cambio de sabor del mantecado por culpa del cambio de la rueda de molino del Torcal a la rueda de molino francesa. Y por sorpresa, sin buscarlo, me doy cuenta que esa historia oral que me contaban los lugareños de la Sierra del Torcal era totalmente cierta. No era una leyenda, era un hecho histórico que sucedió aquí en Antequera. Y ya que me encuentro en el antiguo pósito de Antequera, vamos a hacer un poquito de historia. El antiguo pósito de Antequera se construye hacia 1733 y su finalidad era guardar el cereal, guardar el trigo, el grano de las tierras de Antequera. Aparte también se guardaban en los lajares, en los cortijos, en esos silos de aquellos cortijos. Ojo, muchos de aquellos silos se remontaban a época íbera y romana. Bueno, vamos a seguir con el pósito. El pósito se construye, como hemos dicho, a mediados del siglo XVIII, pero prácticamente en pie dura muy poquito. 30 años después, prácticamente no llegó ni a los 30 años, en 1770 se cae, se hunde, queda solo la fachada y poco más. Se vuelve a reconstruir y se reconstruye otra vez para guardar el grano, pero ya también se hace la panera de Antequera, es decir, donde se guardaba el pan de la ciudad de Antequera. Y prácticamente este edificio parece que está maldito. Se cae, se vuelve a reconstruir, se le da diferentes usos. Por ejemplo, algo que muy poquita gente conoce es que durante la guerra civil o la guerra incívica, como dice un gran amigo mío, este edificio es cárcel. Cárcel para multitud de personas represaliadas, sufren maltratos, castigos, hasta muertes se produjeron durante su encierro. Se vuelve a venir abajo, queda prácticamente en ruina en el siglo XX, y durante el mandato del antiguo alcalde de Antequera, Jesús Romero, se reconstruye en 1994 y se inaugura en 1996 ya como Archivo Municipal de Antequera. Aquí se custodia toda la documentación de las tierras de Antequera, todas las actas, todos los incunables, todos los libros, en fin, el lugar de reposo de nuestra memoria escrita. Y entre las joyas arquitectónicas que podemos ver dentro del pósito, dentro del archivo municipal,
Yo me veía una que muy poquita gente la pone en valor, es la caja de caudales, la caja fuerte del Pósito, que se manda a construir con unos grandes sillares en piedra roja del Torcal. Luego pondré unas fotillos que me dieron permiso hacia... Esas fotos son antiguillas, creo que son del año 2020 o 2021. Y vaya a ver una caja de caudales, una caja fuerte construida con grandes bloques de sillería inmensos en piedra roja caliza, con una consistencia brutal, y luego con una puertecita muy pequeña que era de acero. Hoy creo que es de madera, creo recordar que era de madera. En definitiva, una verdadera obra de arte, una verdadera obra de ingeniería. Voy a pasar algunas fotillos para que la veáis, y yo me quedaría con esa joya arquitectónica, con esa caja fuerte de caudales. Por cierto, cuando fue cárcel el archivo municipal, la caja fuerte era la celda de castigo para los presos más problemáticos. Y nos encontramos en la antigua estación de ferrocarril de Bobadilla Estación, muy cerca de la ciudad de Antequera. Y aquí prácticamente comienza la historia. Aquellos dos comerciantes de la gran sociedad de molinos de piedra de Francia, que estaba ubicada en una ciudad al norte del país francés, se llamaba La Ferté-sur-Loire. Aquella ciudad estaba especializada en exportar piedras de molino a todo el mundo. Aquella gran sociedad de piedras de molino estaba llevando piedras hasta Canadá, pasaron los mares, las fronteras, hasta África del Sur, hasta Nueva Zelanda, y ellos sabían, porque los productos de Antequera ya eran muy famosos, nuestros textiles, nuestros productos alimentarios, y sabían que aquí había una gran industria, tanto textil como alimentaria, y llegan con la misión aquellos dos comerciantes de cambiar las piedras de molino de nuestro Torcal de Antequera por las piedras de molino de Siles de Francia. Por cierto, aquellas piedras de molino de Siles estaban causando bajas increíbles entre los trabajadores de la Ferté. ¿Por qué? Porque el Siles tiene un polvo que produce, el Siles es una piedra muy dura y produce una enfermedad que se llama silicosis. El 80% de los trabajadores morían de silicosis y tuberculosis en Francia por la construcción de aquellas piedras de molino. Pues aquellos comerciantes gabasos bajan aquí en esta estación de ferrocarril a primeros del siglo XX y se dirigen hasta la Ribera de los Molinos, en Antequera. ¿Para qué? Para convencer a los maestros harineros, a los maestros de los molinos de la ribera, para cambiar esas piedras torcaleñas por las piedras de Siles de Francia. Seguimos con la historia. Por cierto, qué pena que la estación de Bobadilla Pueblo esté ya prácticamente en abandono, pasan muy poquitos trenes. ¿Cuántas historias tiene por contar esta estación, verdad? De despedida, de amores, de gente que se iba para el servicio militar. Bueno, os voy a contar una pequeña historia, muy pequeño, un detalle muy pequeño. De aquí sale una pieza excepcional encontrada en las tierras de Antequera, que era el mosaico del dios Priapo, ese dios romano con el pene erecto, ¿verdad? Con el miembro viril erecto, que se lo encuentra Antonio Aguilar, el conde de Bobadilla y marqués de la Vega de Armijo. Pero bueno, esa otra historia es a finales del siglo XIX y a lo mejor pues le hago un vídeo algún día para que todos conozcáis esa historia increíble.
y nos encontramos en la Ribera de los Molinos. Bueno, lo que queda ya de la Ribera de los Molinos prácticamente está en ruina. He querido que saliera en este vídeo porque es parte de la historia de Antequera y aquí es donde se empieza a levantar el primer polígono industrial de la historia de la ciudad de Antequera. Ese polígono industrial llegó a abarcar más de 100 industrias, entre textiles, lanas, mantas, batanes, industrias molineras de harina, molinos de aceite, marmoleras. El amigo Juan Pinto, ese gran piloto de dron que me acompaña para realizar los vídeos de Antequera oculta, ha hecho un vuelo excepcional con el dron por todo el margen de la Ribera de la Villa, lo que se denomina Ribera de los Molinos, para que veáis esa gran expansión industrial que tiene Antequera a partir del siglo XVI. Es un vuelo excepcional donde podéis haceros idea de esa multitud de fábricas que tenía Antequera y bueno, yo quería que apareciera en este vídeo y darle las gracias a Juan. Juan, ¿qué decirte? Sin ese vuelo este vídeo no sería lo mismo. ¿Por qué se centralizan aquí tantas industrias? Era obvio, ¿verdad? La fuerza del agua. Esa fuerza del agua movía la rueda de molino y movía también los mecanismos de las máquinas textiles. Pero no era solo esa única la razón. Hay otra razón. En época de dominio árabe, de dominio musulmán, los primeros molinos se asientan también a los márgenes de la ribera de la villa, del río de la Villa. Siempre se pasa por alto, no sé por qué, los historiadores oficiales nunca lo cuentan, pero había molinos en época árabe que ya estaban utilizando las fuerzas del río de la Villa. Y no lo contamos, ese es el origen. ¿Cuándo empieza a decaer estas industrias? Pues sobre todo cuando llega la electricidad, ya no necesitan fuerza del agua, sino que los motores la mayoría son eléctricos y luego con la combustión, ¿verdad?, de gasolinas y demás, y sobre todo con el tema de la guerra civil. La guerra civil, la Ribera de la Villa sufre, la Ribera de los Molinos sufre muchísimo. Por ejemplo, el frente, miro para allá porque allí tenemos el Torcal, el Frente Noroccidental de Defensa de Málaga estaba ahí, en el Torcal de Antequera. Las tropas milicianas de izquierda dinamitan, por ejemplo, el nacimiento de la villa, dejan sin agua a la ciudad de Antequera, se empiezan a hacer pozos en la propia ciudad. El nacimiento de la Magdalena, que lo tenemos hacia allá, estaba dentro de los dominios de las milicias republicanas, las columnas de Juan Arca y las columnas de García Prieto. Y prácticamente Antequera se queda colapsada. Los bombardeos de los dos bandos los sufre la Ribera de los Molinos. Las fábricas son saqueadas y luego ya a partir de la guerra algunos molinos siguen funcionando de forma muy precaria, pero ya sobre todo a partir de los años 60 y primeros de los 70 se empieza a construir el polígono industrial que hoy conocemos todos. Bueno, y ya para terminar, os voy a dar un dato muy curioso de aquí de la Ribera de los Molinos. Tenía tal producción textil la fábrica de la Ribera que proveían al ejército español de mantas y vestimenta para los soldados del ejército español. Es un dato muy curioso que muy poquita gente conoce y teníamos tantas cabezas de ovejas sobre todo que proporcionaban tal cantidad de lana que proveíamos al ejército español de mantas sobre todo y ropa para los soldados.
Bueno, y como podéis ver, estamos en uno de los últimos obradores que se realiza todo el mantecado artesanalmente, como se hacía hace cientos de años atrás. La perla se empieza a fundar hacia 1930, la década de los 30 del pasado siglo, y todavía se sigue haciendo el mantecado de forma totalmente manual. Aquí podéis ver a las mujeres de la perla trabajando ese mantecado, y quería que en este vídeo saliera esos mantecados típicos de Antequera. Por cierto, voy a contar una historia muy bonita. La competencia que tenía Antequera a mitad del siglo XIX, primero del XX, con los mantecados era Estepa. ¿Y sabéis cómo envolvían el mantecado de Estepa? En el envoltorio ponían una leyenda y ponían mantecado de Estepa al estilo de Antequera. Por eso eran tan famosos los mantecados de Antequera. Miguel, ¿dónde nos has traído hoy? Al Museo del Aceite de Decop. Vamos a ver una rueda de molino del Torcal en posición vertical, como estaban en su estado primigenio, para las que fueron labradas. Nos han dicho que aquí se conserva un molino con unas piedras exactamente igual que estaban montadas en la época en la que se molía el aceite y la harina con tracción animal. Con tracción animal y con ruedas de molino del Torcal, no aquellas francesas. Muy bien. Vamos a pasar dentro, vamos a ver la rueda de molino. ¿Y se lo explicamos a esta familia? Y se lo explicamos a todos. Venga. Venga, vámonos, dentro, para adentro. Y bueno, nos encontramos en el Museo de Decop. Y Juan, tú no sabías que aquí había una rueda de molino torcaleña, ¿verdad? De esa caliza del Torcal, de esa caliza roja, ahí la tenemos, ¿verdad? Bueno, pues yo había visitado el museo pero claro, no me había parado a pensar que esta era de esa piedra que tanto hemos extraído en el Torcal para hacer todas las ruedas de molino y todas las piedras que... Pero no solo en Antequera, en la olla de Málaga, incluso en los lajares, en los cortijos de las tierras de Antequera, más allá todavía, fueron multitud de ruedas de molino. Y aquí la vemos en vertical, como trabajaban en las moliendas. Y todas esas piedras que todavía quedan en tantísimos cortijos que hay abandonados, que ya se ha caído el tejado, se ha caído las paredes, y todavía tanto la piedra de molino como la molienda sigue allí en el lugar. Bueno, pues esas ruedas de molino son las protagonistas de esta historia, porque llegan aquellos gabazos, aquellos franceses comerciantes. Gabacho, que era la forma en la que en aquella época se le llamaba a los franceses. Desde la guerra de la independencia, ojo. Bueno, pues nos cambiaron nuestras ruedas de molino por unas ruedas de siles. ¿Y qué pasó, Juan? Que aquellas ruedas de siles refinaban hasta la saciedad la harina. Eran mucho más duras, eran mucho más finas, no tenían las oquedades que tiene la caliza nuestra, y claro, la harina la hacían, pues, la trituraban. Polvo de talco, literalmente. Claro. Y cambia el sabor del mantecado Antequera. Porque cambia el tacto a la harina, le cambia el grano de molienda a la harina. Y ese es el fin de esta historia. Así es. Porque aquello fue una revolución en la ciudad. Lógico. La gente acostumbrada al sabor de sus mantecados. Y a la textura. Exacto. Cambia la textura de la harina y estás cambiando por completo el sabor. Hasta que los dos maestros molineros de la Ribera de la Villa, de la Ribera de los Molinos, dicen la verdad y dicen que han cambiado las ruedas de molino del Torcal por ruedas de molino de siles. Y se decide volver a la rueda torcaleña. Siempre. ¿Qué es lo que sucede? Que la rueda del Torcal hacía un picado un poquito más grueso, dejaba la harina un poquito más vasta, incluso muchas veces se le tenía que dar un poquito de fuego, lo que se dice quemarla, no se le quemaba, sino que era para quitarle la poquita humedad que todavía le quedaba. Yo pongo el ejemplo, Miguel, cuando hacemos la porra. Exacto. Y la hacemos demasiado fina,
que toma una textura que no es... Y cuando la hacemos con el almíbar, como siempre, y queda esa texturita un poco más fuerte de la porra, no queda tan triturada. Bueno, y gracias a Decaux todavía podemos ver ruedas de molino en su posición original, en su posición primigenia para la que fueron labradas, en vertical. En este caso, este es un molino donde va tirando una bestia, un animal. Sí, esto pero es también animal, pero exacto. Bueno, la de harina era similar. La de harina lo que pasa es que utilizaban la fuerza del río de la Villa, del río ese que viene del Torcal, de nuestro río de Antequera, y para mover esos molinos harineros. Es el mismo procedimiento, en vez de tener aceituna, tenía grano. Así es. Exactamente. Pues mira, qué cosa más chula tenemos aquí, qué museo más bien instalado por parte de Decaux. Y bueno, es una alegría que esto no se pierda, que se mantenga aquí y bueno, podamos recordar. Y que esta historia al final son intrahistorias de las tierras de Antequera y hay que recordarlas. Así es. Bueno, vamos a tomar unas imágenes del molino que es espectacular y se las vamos a ofrecer a todos. Ese canal de Antequera oculta, ¿verdad? Que siempre está... pasándonoslo bien para que vosotros podáis pasarlo bien también en casa. Exacto. Muy bien. Y esa es la harina que aquellas ruedas de molino de los franceses modificaron y ya no sabía el mantecado de Antequera igual. La modifican hasta la saciedad, la refinan aquellas ruedas de molino de Files y tienen que los obradores volver a las ruedas de molino del Torcal de Antequera, esas ruedas de molino torcaleñas de caliza del Torcal. Y nos encontramos en el cortijo de la Capilla, propiedad de la familia Carreira, ese gran cortijo de las tierras de Antequera. Y aquí es un ejemplo que podemos ver de esas ruedas francesas que cambian por las ruedas torcaleñas del Torcal para esa molienda de la harina. Podemos ver algunas ruedas de la Ferté, de esas ruedas de Files. Vamos a pasar dentro, las vamos a ver, porque al final quedaron como adornos. Eran ruedas que no servían, no eran operativas. Hacían un refinado hasta la saciedad de la harina y cambiaba el sabor del mantecado, del pan, y al final la gente protestó y se cambia. Estamos en el cortijo de la Capilla, vamos a entrar dentro que vamos a ver dos de esas grandes ruedas de la Ferté. Venga, pasad conmigo, vamos a verlo. Y nos encontramos en el patio del cortijo de la Capilla y aquí podéis ver dos de esas grandes ruedas de molino de la Ferté, de la Compañía General Molinera de Francia, que era como se llamaba. Como podéis ver, llevan unos aros de acero, ¿vale?, que le daba la consistencia para unir las piezas de Files, y a su vez esas piezas de Files se pegaban con un cemento con un porcentaje muy alto para que tuvieran esa consistencia. Ese Siles molía
hasta la saciedad el grano y salía una harina totalmente refinada. Y como podéis ver, al final se cambian de nuevo por las ruedas torcaleñas, por las ruedas de nuestro torcal. Y al final, ¿cómo quedan estas ruedas? Pues quedan de ornamentación para los patios de los cortijos y demás. Y algunas veces, os voy a poner un ejemplo, que lo vamos a ver luego, en un molino de Antequera, esas piedras se reutilizan como material de construcción y se adentran en los muros, en las construcciones, para darle consistencia a los muros, y se utiliza más como un material de construcción. Se quedan así, abandonadas, porque no eran ruedas operativas para la Andalucía, para la Antequera de finales del siglo XIX, primeros del XX. Mirad qué historia más bonita, ¿verdad? Cómo tuvimos que volver otra vez a nuestras piedras torcaleñas del Torcal. Y aquí podemos ver, apreciar perfectamente esos módulos de siles, como luego son ajustados con cemento, ¿vale? Para hacer esas ruedas de molino artificiales, porque no eran de una pieza, como las nuestras del Torcal. Y esos aros de acero que le daban la consistencia, agarraba a las piedras de siles. Y ya que estoy en el cortijo de la capilla, os quiero dar un dato histórico, os quiero dar un poquito de historia sobre el cortijo. El cortijo de la capilla está muy relacionado con la producción de aceite de oliva. Se producía, se envasaba y se vendía. Era la primera empresa en vender aceite de oliva de toda España, prácticamente. Fue pionera, pero no solo de aceite de oliva. Aquí también había un molino harinero, por eso tenemos esas ruedas de molino de la Ferté, que son cambiadas por la del Torcal, ¿verdad? Pero es que también existió una fábrica de hielo. En fin, la capilla y la familia Carreira fue pionera en multitud de sectores agroalimentarios, ¿verdad? Bueno, ya me despido, darle las gracias a Pepe Carreira, a Carlos Carreira, a la familia Carreira, por dejarme grabar en sus dominios, en su cortijo. Y pronto contaremos la historia de las eléctricas, de esas compañías de electricidad que también son pioneras en el cortijo de la capilla, y la familia Carreira, que os va a sorprender mucho. Ya veréis qué vídeo más bonito va a salir. Y a mi espalda uno de los últimos hornos artesanales de leña de olivo, con lo que se realizan los mantecados artesanales de la Perla. Los últimos mantecados que se realizan a mano, totalmente todo elaborado a mano, no hay líneas de producción. Todo se realiza con el saber de los maestros obradores de la Perla. Pepe, ¿qué estamos haciendo? Refrescando el horno, ¿no? Refrescando un poco. Para meter el mantecado a dormir, ¿verdad? Si no, quedaría muy esos por fuera, crudos por dentro, ¿verdad? Estamos. Un poco de agua.
Y mirad hasta dónde nos hemos venido hasta la venta de los patos, una de las míticas ventas de las tierras de Antequera. Ahí justamente el Torcal de Antequera y aquí la venta y el río de la villa. ¿Por qué nos venimos hasta la venta de los patos? Porque la venta de los patos en su estado primigenio, en su estado original, era el antiguo molino de los Álamos. Uno de esos molinos que proporcionaban harina a los obradores de Antequera para realizar el pan y los dulces antequeranos, en este caso el mantecado. Ese mantecado que le cambia el sabor a esa rueda de molino de la Ferté. Aquí podemos ver todavía la rueda de molino del Torcal, pero vamos a ver también las ruedas de la Ferté cómo quedaron. Quedaron abandonadas, no eran ruedas operativas y quedaron como material de obra. Se incrusta en los muros de la casa de los molinos, porque estas casas molineras, que ahora son ventas, se hacían por módulos. Si había que ampliar el salón, si había que ampliar la cocina, pues se iba haciendo modularmente y se aprovecha como material para integrarla en los muros de las paredes de la venta. Vamos a pasar y vamos a verla dentro, ¿vale? Venga, vamos a adentrarnos, que vamos a ver cómo quedaron esas ruedas de molino francesas incrustadas en los muros de la venta de los patos. Ahí tenemos el río de la villa, está muy pobre, con muy poquito caudal, porque el río de la villa está canalizado. Ahí tenemos un poquito de agua, el tablón de riego, ¿lo veis por allí? ¿Vale? Pero está canalizado para que beban las personas de Antequera. Y Antequera ya pues tiene 44.000 habitantes, más la comarca, más los pueblos de alrededor, más el polígono industrial. Por eso el caudal está tan mermado, tiene tan poquita agua. Si nos vamos a la parte de atrás de la venta, tenéis esa chimenea de la cocina y demás, vamos a ver una de las ruedas de molino francesas. Nos adentramos a donde se guarda la leña y mirad lo que nos encontramos. Mirad lo que nos encontramos en el muro de piedra. Una de esas ruedas de molino de la Ferté. La veis ahí perfectamente. Y la aprovecharon para materias de obra, para construir. Nada, que aquellas ruedas de siles de los franceses no tenían que hacer nada contra nuestras ruedas de molino torcaleñas. Seguimos contando historias. Aquí quedaron coronadas para la historia esas ruedas de molino del Torcal, esas ruedas de molino de caliza torcaleña. Miguelillo Herlana fue el culpable. Cuántos ratos hemos pasado con él, ¿verdad? Cuántos recuerdos tan bonitos, todos los que hemos comido aquí en esta venta, en la venta de los patos. Miguel fue uno de los personajes míticos de las tierras de Antequera. Siempre tenía una sonrisa para todos sus clientes y quiso que se quedaran esas ruedas de molino del Torcal, dándole la bienvenida a todos los clientes a la venta de los patos. Que la venta de los patos, como hemos dicho antes, era el antiguo molino de los Álamos, uno de los mayores molinos harineros de la ribera, de la villa de la Ribera de los Molinos. Bueno, y ya que estamos en la venta de los patos, antiguo molino de los Álamos, vamos a hacer un poquito de historia. Este molino de los Álamos se remonta al mediados del siglo XVI, primero del XVII. Pero es que justamente detrás del molino de los Álamos ya no queda nada. Pero ahí es donde estaba la primigenia ermita del Loreto, que se construye en 1570. ¿Cuánta historia guarda estos parajes, estos enclaves de las tierras de Antequera, verdad? Esos molinos, con la industrialización, con la red eléctrica, los motores eléctricos y demás, empiezan a caer en desuso y se terminan convirtiéndose en ventorrillos, en venta, y en este caso estamos en la venta de los patos. Yo invito a todos que vengáis a comer a la venta de los patos, que se come estupendamente. Ya veréis qué manjares os van a poner. Bueno, seguimos descubriendo la historia de las ruedas de molino torcaleñas contra las ruedas de molino francesas. Y hasta aquí esta historia de Navidad. Y he querido terminar en una de las canteras más míticas del Torcal de Antequera,
en la antigua marmolera antequerana, que a su vez se ubica encima de otra cantera primigenia muy antigua, que era la que se situaba en el puerto de la Campana. De esa cantera antigua del puerto de la Campana tenemos mucha memoria ahora, ha quedado mucha tradición en los lugareños. Y de aquí salieron multitud de piezas para casas palaciegas, para la iglesia, para construir fuentes, piedras de molino para los molinos. Y por eso me he querido venir aquí, a la cantera, a la antigua cantera de la marmolera antequerana. Aquella historia de las ruedas torcaleñas y el cambio por las ruedas de siles francesas me atrapó desde el momento que tuve conocimiento, me atrapó que me dediqué a investigar porque no había nada prácticamente escrito y de casualidad me di con un ejemplar de Antequera por su amor, aquella revista mítica que se editaba en las tierras de Antequera, y ahí ya me dio la pista para seguir investigando. Ya hace años que lo descubrí, realicé un artículo en prensa que, por cierto, aquel artículo me lo copiaron literalmente, me lo copiaron algún señor que tiene un cargo alto en la academia y en demás lugares de Antequera. En fin, pero bueno, son las cosas que nos pasan a los investigadores, ¿verdad? Que luego llega otro que está sentado en un despacho y te copia literalmente lo que tú has escrito, lo que tú has investigado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Cada uno con su conciencia. Y si me encuentro en una de estas míticas canteras del Torcal, cómo no, os voy a contar un poquito de la historia de estas canteras, sobre todo de la piedra caliza del Torcal. Bueno, contaros que la piedra caliza torcaleña se lleva utilizando por el humano desde la noche de los tiempos. Tenemos que recordar que, por ejemplo, el Torcal es habitado hacia los 8500 a.C. por la gente del Neolítico, por esos clanes neolíticos que se asentaron en zonas como el Agrio del Tinterillo, la Cansa de la Gotera, los Navasos, la Olla del Toro y sobre todo la Cueva del Toro. Una cueva excepcional, la cuna del Neolítico, de donde los arqueólogos han extraído entre 45.000 y 50.000 piezas arqueológicas. En época íbera ya se estaba explotando las canteras torcaleñas. Se hicieron piezas excepcionales, mascarones como el mascarón ibero-fenicio, leonas, multitud de piezas de ornamentación para esa cultura íbera de la que tanto tenemos que estudiar y tantas páginas en blanco tenemos. Luego vinieron los romanos y los romanos explotan al máximo las canteras del Torcal. La piedra caliza torcaleña, esa piedra roja, blanca y beige, era muy apreciada en toda la Bética, en toda la Andalucía romana. Multitud de villas, multitud de ciudades, de municipios se construyen con piedra roja del Torcal. En época visigoda se sigue explotando las canteras del Torcal, se siguen esculpiendo piezas increíbles con la caliza torcaleña. En época de dominio árabe, de dominio musulmán, en ese Al-Ándalus, se sigue aprovechando las canteras torcaleñas. Y después de la llamada Reconquista es cuando llega el punto máximo de aprovechamiento de las canteras del Torcal. Tenemos que recordar que catedrales como la de Cádiz o como la de Málaga, en parte son construidas con piedra caliza torcaleña, con piedra de los Torcales. Multitud de casas palaciegas, multitud de colegiatas, de iglesias, multitud de construcciones se construyeron con la piedra caliza. Llega un momento que en el siglo XVI se construye un poblado por los canteros, el llamado poblado de la Sepultura, y viven de forma perenne en el Torcal de Antequera durante siglos. Luego aquel poblado viene a menos porque ocurren tragedias, ocurren episodios de crónica negra, pero bueno, esa es otra historia que ya os contaré algún día, la historia del poblado de la Sepultura. ¿Os dais cuenta cuánta historia tienen las canteras del Torcal? Y una de las últimas fue esta, fue la de la piedra caliza torcal contra la piedra de siles francesa, que al final ganó la piedra torcaleña y los maestros molineros tuvieron que volver a esas piedras de molino torcaleñas. Bueno, ya finalizo de verdad, ya sí que finalizo dándole las gracias a todas las personas que me han ayudado a realizar este documental, este vídeo, homenaje a los maestros canteros del Torcal, a los maestros molineros, a esas mujeres
que trabajan el mantecado en los obradores de Antequera. Y bueno, darle las gracias, por ejemplo, a Mantecados La Perla, a José Antonio Navarro, tercera generación, desde 1930 llevan los mantecados de La Perla, repartiendo su sabor por las tierras de Antequera y mucho más allá. Darle las gracias a Juan Pinto, a ese compañero mío, a ese amigo de campo con el cual he estado multitud de jornadas en la Sierra del Torcal y que hace esos vuelos de dron impresionantes. Darle las gracias a Decop por dejarme de grabar en su museo del aceite. No sé si se me quedará alguien atrás. Darle las gracias a la gente de la venta de los patos, antiguo molino de los Álamos. Gracias por dejarme de grabar en vuestros dominios. Y bueno, seguro que me queda alguien atrás, pero bueno, perdonadme y espero que haya gustado este documental y vendrán muchas más historias de Antequera que muy poquita gente conoce. Gracias a todos por seguir el canal de YouTube.